Dios les bendiga, les habla el pastor Miguel Ángel Ortiz de la ciudad de Lima, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Vamos aquí a abrir la Biblia hoy para poder estudiar de alguna otra manera las profecías bíblicas que hemos estado estudiando todos estos días. Hoy vamos a tocar el tema el resurgimiento del cuerno pequeño. Cuando yo digo el resurgimiento del cuerno pequeño, es que ¿será que estoy hablando de que volverá a surgir? La respuesta concreta es sí, y hoy lo vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que todos estos días hemos estado estudiando acerca de las cuatro bestias y sobre todo nos hemos centrado en la división de Roma y en el surgimiento del cuerno pequeño? Yo les dije claramente que el surgimiento del cuerno pequeño, en cuanto al poder que tuvo sobre Europa, comenzó en el año 538 y esto es irrefutable, no se puede refutar esto. Y tuvo una supremacía de 1260 años, según lo dice el libro de Daniel 7:25, tiempo es la mitad de un tiempo, lo describí aquí. Apocalipsis también lo menciona en el capítulo 12, el versículo 6, y otros textos más que van a ser citados luego, y que hablamos de que el cuerno pequeño tuvo esa supremacía, ¿sí? Hasta que en el año de 1798 se pierde esa autoridad, ¿sí? Ahora, yo enfoco muy bien y hablé muy bien y quiero enfatizar esto, que esta fue la creencia que siempre se ha sostenido a través del tiempo, a través de la historia. Padres de la iglesia, desde Ireneo de León, del 130, hasta Jerónimo del 420, todos estos padres de la iglesia decían que el surgimiento del cuerno pequeño, del surgimiento del hombre de pecado, como lo menciona Pablo en la epístola de segunda de las Tesalonicenses capítulo 2, todos ellos decían, cuando caiga Roma, surgirá aquel inicuo, aquel hombre de pecado. Eso lo venían diciendo los padres de la iglesia desde el 130 hasta el 420, o sea, desde el segundo siglo hasta el siglo V. Lo venían diciendo así. Y cierto, Roma cayó, ¿sí? En el siglo V, en el año 476, Roma cae y desde ahí surge la división de Roma y el cuerno pequeño, tal como los padres de la iglesia lo venían diciendo desde Ireneo hasta Jerónimo. De esto hay suficientes evidencias históricas, pero también suficientes evidencias bíblicas, porque así decía Daniel capítulo 7, versículo 25, desde el 23. El cuarto reino es un cuarto poder en la tierra que tiene 10 cuernos, y de en medio de los 10 cuernos se levantará otro cuerno, el cual tumbará 3. Esto aconteció, según la historia, después de la caída de Roma, después de la división de Roma, en medio de Europa que se levantó. ¿Sí? Ahora, Daniel 7:25 dice que esa supremacía sería por 1260 años. Y eso fue así, tal y conforme. Entonces, cuando yo hablaba inclusive de los reformadores, de todos los reformadores como Calvino, como Martín Lutero, como Hus, teólogos exponentes grandes como Isaac Newton, todos ellos venían diciendo que el cuerno pequeño ya estaba haciendo su ejecución, su dominio en ese tiempo cuando ellos vivieron. Y no había para los reformadores, como les dije, otro cuerno pequeño que el que había salido de Roma y acusaban al poder eclesiástico de la iglesia. Así que cuando yo hablo de esto, les estoy hablando de historia, no les estoy sacando de una interpretación pentecostal. La iglesia pentecostal, nosotros los pastores evangélicos que no conocemos de historia, pues lastimosamente hemos tenido una interpretación completamente errada al principio original de cómo creían los verdaderos protestantes. Cuando hablo de los verdaderos protestantes, eran los que pelearon y en la ruptura entre la iglesia católica y lo que hoy conocemos como el protestantismo, la iglesia evangélica. Ellos, si es que, yo les dije una vez y lo repito, si es que todos los padres de la reforma resucitarían hoy en día, nos verían a nosotros en guerra con un fantasma, porque ellos no guerrearon con un fantasma como nosotros.
ellos guerreaban en contra del poder que existía en esa época, que era la iglesia que salió de Roma. A ella la acusaban como el cuerno pequeño, pues como el hombre de pecado, como el anticristo. A ella lo llamaban así, pelearon así, por eso defendiendo esta gran verdad bíblica. Sí, nosotros hoy en día hemos heredado una doctrina que apareció de otro lado, lo he venido aclarando yo en algunos videos pasados, pero hoy quiero decirles que ¿qué pasaría a partir del año 1798? Porque la Biblia dice que el cuerno pequeño sufriría una herida mortal y esta herida mortal, pues lastimosamente ocurrió en ella, se le quitó el dominio, se le quitó el poder. Y hoy quiero analizar este punto específicamente. Primeramente voy a hablar de la caída del cuerno pequeño, a los cuales los padres de la Reforma le llamaban el anticristo. ¿Sí? Escúchenme bien. Cuando yo hablo de este tema, ustedes piensan que este tema se origina dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Aquí en Perú hay muchas iglesias adventistas. Ahora, cuando yo hablo de este tema, nada tiene que ver con el origen de la doctrina de ellos, porque esta enseñanza de que el cuerno pequeño es el anticristo, de que el cuerno pequeño es la iglesia que salió de Roma, porque el cuerno pequeño es la que saldría de en medio de la división de los 10, es una interpretación muchísimos años antes de que exista la iglesia adventista. Y yo aplaudo a la iglesia adventista que enseñe lo mismo que enseñaron los padres de la Reforma por muchísimos siglos. Así se ha creído por más de 19 siglos. Así se ha creído. Ahora nosotros tenemos una postura diferente. Es porque nos enseñaron así, nacimos dentro del seno de la iglesia evangélica, pero en el siglo XX, y en el siglo XX fue que esta doctrina nueva entró y que nosotros cuando queremos, alguien como yo se presenta y empieza a enfocar las profecías bíblicas de cómo se ha creído a través de toda la historia, a veces nos tildan de adventistas, de locos, de helenistas y de un poco de cosas que ustedes me dicen. Pero yo quiero que ustedes analicemos aquí, ¿por qué la iglesia adventista cree en todo lo que les estoy planteando? ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, fueron fieles a la historia, a la línea historicista, y fueron fieles a la creencia de los reformadores. Entonces, toda iglesia que tiene un mérito, hay que aplaudir ese mérito. ¿Sí? Hay que aplaudir ese mérito. A nosotros nos enseñaron, la iglesia adventista es una secta. Bueno, aprendamos algo de esa secta entonces. Sí. En cuanto al estudio de la Biblia, la escatología y la profecía, la iglesia adventista nos arrastra, nos lleva por años luz en cuanto a estos temas. Ya. Ahora, yo quiero decir algo muy importante. Aclarando bien que esta interpretación que les estoy dando, esta creencia que les estoy mostrando y que les he mostrado todo este tiempo, es una creencia que, valga la redundancia, siempre ha existido por 19 siglos. No es nueva esta creencia. No es de los adventistas esta creencia. Ellos creen de alguna manera como la Biblia así lo dice y como la historia así lo afirma. Que ellos hayan llegado a esa conclusión, pues gracias a Dios. Todo cristiano evangélico lector de la Biblia, no importando la denominación, debería creer lo mismo, porque esa es la postura que arrastra, como quien dice, cualquier argumento que se levante. Y se lo digo como estudioso de la Biblia, amante de la historia y como pastor de un grupo de gente al cual nosotros enseñamos y tenemos que dar cuenta a Dios por esto. Hoy vamos a decir lo siguiente. Isabel dice, no somos sectas. Sí, eso es lo que dicen. Me refiero a que nosotros como evangélicos siempre retunda eso en nuestras iglesias. Toda la iglesia evangélica, escúcheme bien, la iglesia evangélica cree que la iglesia evangélica es la única que tiene toda la verdad y que todas las iglesias son sectas. Así que cuando yo dije, nosotros como evangélicos decimos, la iglesia adventista es una secta. Bueno, les estoy diciendo, aprendamos de esa secta. Entonces, supuestamente nosotros decimos que secta. Ya, está bien. Si quieren, tomemos lo bueno. Ya. Lo bueno es que tenemos que aprender las profecías
tal y conforme la entienden ellos, porque ellos solamente están entendiendo como dice la Biblia y como así es. Ahora, miren, yo voy a leer unos versos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis para complementar, porque Daniel nos muestra que el cuerno pequeño surgiría y tendría un poder de supremacía por 1260 años. Pero Daniel no nos cuenta qué acontecería una vez más con el cuerno pequeño. No nos cuenta Daniel, pero lo continúa el libro de Apocalipsis, hablando del mismo poder. El mismo poder que es el cuerno pequeño aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Miren, Apocalipsis capítulo 13 dice así el verso número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí vemos a la bestia que es aquí como la primera bestia que surge del mar. Tiene las características del mismo poder que nosotros estamos viendo en Daniel capítulo 7. O sea, que el cuerno pequeño aquí es identificado en Apocalipsis capítulo 13 con el mismo poder. Miren lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué es el mismo poder? Porque en primer lugar, dice la Biblia en el verso 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Miren, dice en el capítulo 3, el verso 5, que este poder, que es la primera bestia, se le dio autoridad, ¿sí? Se le dio dominio para actuar, tener poder por un tiempo de 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 42 meses es 3 años y medio. Sí, porque un año trae 12 meses, ¿verdad? 2 años, ¿cuántos meses trae? 24. Y medio año, ¿cuántos meses trae? 6. Ahora suma 12 más 24 más 6. ¿Cuánto es? 42. 3 años y medio equivale a 42 meses. ¿Sí? Y si nosotros sacamos 3 años y medio basado en el calendario bíblico, en el calendario profético, estamos hablando específicamente de cuántos días hay en 3 años y medio. En el calendario profético, un año equivale a 360 días, calendario profético, no calendario gregoriano. Si nosotros usamos el calendario bíblico, el calendario profético, un año sería 360 días, ¿sí? 2 años sería 720 días. Medio año sería 180 días. Y si sumamos 360, que es un año, más 720, que son 2 años, más 180, que es medio año, sumamos, equivale 1260. ¿Sí? Entonces, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, es la misma bestia es el mismo poder de Daniel capítulo 7, verso 25, porque en Daniel capítulo 7, verso 25, ese poder recibe autoridad para actuar 1260 días, que en la profecía se cuenta día por año, equivale a 1260 años. Y aquí en Apocalipsis 13, 5 es la misma bestia. ¿Por qué? Porque es un poder que tiene dominio. Miren, verso 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. En el libro de Daniel 7:25, ese poder es blasfemo porque habla en contra de Dios. Estamos hablando de las mismas características. Se le dio autoridad para tenerla por 42 meses. En Daniel 7:25 se le dio autoridad para actuar tiempos y medio tiempo. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. 1 más 2 más medio. 3 años y medio. ¿Te das cuenta que es el mismo poder? Solo que Daniel habla del cuerno pequeño que vendría y tendría 1260 años de apogeo. Pero aquí Apocalipsis le va a dar la continuidad a ese poder. Esa es la primera bestia de Apocalipsis 13. Es el mismo poder que aparece en Daniel 7:25. Entonces, cuando nosotros estudiamos, vamos a ver
que este poder es un poder blasfemo. Mira lo que dice el verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. ¿Te das cuenta que aquí este poder está haciendo guerra contra los santos? Y en Daniel 7:25 dice lo mismo. Mira, aquí en Apocalipsis está hablando que ese poder, que es la primera bestia que sube del mar, tiene tres cosas. Es un poder blasfemo, es un poder que tiene autoridad 42 meses, ¿sí? Es un poder que está en contra de Dios. Y en Daniel 7:25 es un poder perseguidor, como lo es también aquí. Si ustedes analizan Daniel 7:25, tiene las mismas características porque es la misma bestia en Daniel 7:25 como en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10. Está hablando del mismo poder que tiene, dice el 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo, ¿sí? Y dice el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. En Daniel 7:25 dice lo mismo, que tendría, que iría en contra de los santos, tendría autoridad sobre los santos. Y esto aconteció irrefutablemente con el único poder que surgió de la división de Roma. Ahora, yo lo que aquí hablo, quiero que ustedes lo puedan estudiar desde sus casas. Vayan a estudiar en la historia. No solamente me crean a mí, sino que ustedes analicen lo que yo cada vez que les digo, puedan ustedes ir a buscar en la historia si es verídico lo que les estoy diciendo. Es cierto, la historia universal dice que la iglesia que salió de Roma tuvo el dominio sobre Europa después de destruir a los vándalos, a los érulos y a los ostrogodos. Y los érulos fueron destruidos en el año 538 y Clodoveo ahí le entrega, como quien dice, la autoridad a la iglesia. Y la iglesia que salió de Roma, la que se hace llamar romana, es la que tuvo un gobierno supremo sobre Europa, saben, sin un gobierno continuo, sin cesamiento, hasta la llegada de Napoleón. A 2 años de haber comenzado la Revolución Francesa, es capturado el Papa Pío VI. Pongan ahí en su Google y pongan en qué año fue capturado el Papa Pío VI. Y ahí les va a botar la información. Esto es historia universal. Les va a botar la información en el año de 1798, donde un año después murió. Pero en 1798, la iglesia que tenía la autoridad sobre Europa, sobre la política, sobre el gobierno de Europa, se le quitó la autoridad. En otras palabras, hasta ahí llegó la supremacía del cuerno pequeño, hasta 1798, según la historia universal. Pero la Biblia ya lo predecía de la misma manera. Si tú cuentas cuántos años hay, desde el 538, desde la caída de los érulos, cuando la iglesia se posesionó sobre Europa, y cuando ves hasta dónde llegó esa posición sobre Europa, es hasta 1798. Cuando tú calculas cuántos años hay del 538 hasta 1798, hay exactamente 1260 años. Pero qué bien que la Biblia habla claramente y las profecías históricas nos dan tremenda exactitud. Ahora, si tú no quieres creer en esto, ¿en qué crees entonces? ¿Cómo puedes tú refutar todo esto? Y sobre todo aquellas personas que me estuvieron escribiendo y me estuvieron diciendo, pastor, el cuerno pequeño todavía no ha venido. No, el cuerno pequeño ya vino. Contra ellos lucharon los padres de la Reforma. A ellos predicieron los padres de la iglesia. Desde Ireneo hasta Jerónimo predecían que el hombre de pecado saldría después de la caída de Roma. Y obviamente que fue así. Ahora, gracias Cristian Omar, ahí está, ha puesto el comentario del 578 a 1798, 1260 años, exactamente así. Entonces la historia universal debe fortalecer la fe que tenemos nosotros como evangélicos. Y aquí no estoy defendiendo a cierta denominación, porque a veces cuando ustedes hablan de eso, cuando yo hablo de eso, ustedes me dicen, no, estás defendiendo a la iglesia bendita. Olvídense de los perjuicios. Vamos a hablar seriamente. ¿Acaso Newton no era un estudioso de las profecías y llegó a las mismas conclusiones? ¿Acaso Lutero, Calvino, ellos no eran estudiosos de la Biblia, lo cual ellos llegaron a la misma conclusión? Para ellos el anticristo era el que estaba allí en el presente. Y obviamente
estaban en el periodo del 538 a 1798. Estaban en ese periodo ellos. Por eso es que para ellos no había otro anticristo. O sea, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, ya vino. Vino y estuvo por 1260 años. ¿Cómo es posible que nosotros como evangélicos digamos el cuerno pequeño no ha venido todavía, va a venir en el futuro? Sí, yo sé que va a venir en el futuro de nuevo. Por eso hoy el título del tema de hoy es el resurgimiento del cuerno pequeño. Y cuando digo resurgimiento, quiere decir que ya vino una vez y que vendrá de nuevo. Sí, y vendrá de nuevo. ¿Cómo lo vamos a avalar? Lo vamos a avalar ahorita. Aquí lo vamos a demostrar bíblicamente que vino ya y que ha venido de nuevo. De hecho, todos estos días le he estado demostrando que ya vino, que ya vino. Pero eso no significa de que no vendrá, porque vendrá de nuevo. Vendrá de nuevo. Y ahora, agárrense lo que voy a decir. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, predecía que iba a caer el cuerno pequeño. Miren lo que dice. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero noten, pero su herida mortal fue sanada. Qué interesante. Que ese cuerno pequeño que estaba en blasfemias contra Dios, persiguiendo a los santos del Altísimo, teniendo su apogeo sobre Europa, se le tuvo que dar en la cabeza, ¿sí? Esto aconteció cuando la iglesia perdió su poder y su autoridad después de haber tenido una autoridad continua de 1260 años. En serio. Y ahí perdió toda su autoridad. Y miren que, créanme que la iglesia, desde ahí, desde esa fecha, no tiene el poder y la autoridad como la tenía antes de esa fecha. Antes de esa fecha, ella tenía el poder sobre la política, no solamente sobre la iglesia, sobre la política. ¿Por qué creen ustedes que hubo las grandes matanzas, la Santa Inquisición, entre comillas? ¿Por qué creen que hubo todo eso? Porque toda persona que se rebelaba en contra de la iglesia, lastimosamente, era declarado un hereje y había que llevarlo a la hoguera. Los derechos humanos ahí no existían, ya que ella hacía lo que quería en ese sentido. Y no me estoy metiendo aquí con acusar o calumniar a la iglesia. Con todo respeto, yo tengo muchos seguidores católicos, ¿sí? Gente católica que escucha nuestros mensajes, pero por una razón ellos saben bien claro que lo que les estoy diciendo es cierto. La iglesia hizo la Inquisición, los derechos humanos no existieron, y que ellos puedan negar que la supremacía papal duró hasta 1798, no pueden negar eso, porque la historia no se niega. Fue en el año 1798 cuando Napoleón estaba en toda la invasión Europa de Alemania, ¿se acuerdan? Fue cuando manda a su general Berthier, según la historia, donde captura al Papa y le quitan la autoridad a la iglesia, le decomisan tierras, etcétera, según la historia, ¿verdad? Luego se la fueron de vuelta, sí, pero la autoridad que tenía no lo ha recuperado hasta hoy. Ahora no mata a nadie, ahora no manda a matar a nadie porque no tiene la supremacía como la tuvo durante 1260 años, tal y como la profecía así lo estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Por eso Lutero, Calvino y todos los demás reformadores, su guerra, era contra el cuerno pequeño, su guerra era contra la iglesia, porque ellos decían, esta es el cuerno pequeño, y nuestra guerra contra ella. En serio. Ahora, yo les digo que aquí en Daniel 7, en Apocalipsis 13:3 se le ve a esta bestia herida. Pero es interesante que la Biblia ahí mismo dice que su herida sería sanada. Pero saben, después de la caída de esta bestia, porque Apocalipsis nos habla de dos bestias. La primera bestia es el cuerno pequeño, que es mencionado en Daniel 7 desde el 24 al 25. Pero aquí nos deja Daniel sin darnos una explicación más de lo que sucedería. Pero Apocalipsis sí nos explica de lo que sucedería. Apocalipsis desde el 1 al 10 nos explica de lo que acontecería con el cuerno pequeño. Se le quitaría su poder, se le quitaría su dominio, se le daría una piedra en la cabeza, una herida en la cabeza. Sí, pero al mismo tiempo nos habla que cuando eso acontecería, surgiría un segundo poder, una segunda bestia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11.
Después vi otra bestia. Otra no es la misma, es otra. ¿Después de qué? Después de la herida mortal, después de la caída de la primera, después de que llegó a concluir la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El mismo poder que aparece en Daniel 7, 24 y 25. El poder que salió de la división de Roma. El poder de la iglesia. No hablo de los católicos, hablo del poder supremo, por así llamarlo. Ahora, del poder supremo de la iglesia, podría decirlo, porque los católicos, nuestros hermanos católicos, ellos no saben nada de esto, muy pocos saben de esto. Y los que saben, pues tratan de buscar alguna excusa para decir que esto no es cierto, cuando ha habido más de 19 siglos de interpretación así. Ahora, todos los protestantes, todos los que no somos católicos, a una voz decíamos esto. Hasta el siglo XIX, siglo XX, cuando la iglesia dejó de esa postura y agarró otra, que ahora les voy a explicar que es una postura inventada, es un sueño lo que están esperando hoy. Ahora, después dice el verso 11, después vi otra bestia que sube de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia surgiría después de la caída de la primera. La primera cayó en el año 1798, el poder del cuerno pequeño. Entonces tendríamos que ubicar nosotros hoy en día qué poder surgió después de 1798. ¿Qué poder surgió después de 1798? Ya les dejo en los comentarios para que ustedes me digan qué poder surgió, porque aquí nos habla de una segunda bestia que en sí la apariencia que tiene esta bestia es de cordero, pero de pronto empieza a hablar como dragón, ¿sí? Es algo interesante acá lo que está diciendo Apocalipsis, prediciendo lo que acontecería. Habla de la caída de la primera bestia y luego habla del surgimiento de otra segunda bestia. La primera bestia sale del mar, la segunda bestia sale de la tierra, aquí lo dice. Mira, si ustedes ven Apocalipsis 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir a una bestia. O sea, la palabra, la bestia que surge en Daniel, en Apocalipsis 13:1, es una bestia que surge del mar. El mar, en Apocalipsis 17:15, es representado aguas como naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Sí? Pero aquí, entonces nos está diciendo Apocalipsis que la primera bestia surgiría de en medio de las naciones, en medio de gente, en medio de pueblos, la primera bestia. Y sí, el cuerno pequeño surgió de en medio de la división de 10, de en medio de 10 imperios. Surgió de un lugar poblado, de un lugar donde había mucha gente. Sí, pero cuando nosotros vamos al surgimiento de la segunda bestia, nos dice que surgiría de la tierra. Y cuando hablamos en la tierra es todo lo contrario de mar. Estamos hablando del antónimo de mar. Mar, tierra. Entonces, si mar es naciones, tribus, lenguas y pueblos, tendríamos que decir que tierra es un lugar que surgiría la segunda bestia, un lugar desértico, en otras palabras, despoblado, donde no hay naciones, ni tribus, ni lenguas, ni pueblos. Y entonces ubiquemos en este momento, quién es la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, que surgió de algún lugar despoblado, de algún lugar donde no había naciones, tribus, lenguas y pueblos. Para el momento del surgimiento de la segunda bestia, ¿sí? Tenemos que ver aquí. Y a ver, ¿qué dicen los comentarios? La segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica, dice William Delgado. Donald dice Estados Unidos de Norteamérica. Fernín Robles dice Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, nosotros los que conocemos un poquito de historia, sabemos que el surgimiento de Estados Unidos, el origen de los Estados Unidos, cómo se originó Estados Unidos, cómo es que fue poblado Estados Unidos, se cree por historia de que hubo una inmigración del viejo mundo, o sea, del continente europeo, un cierto grupo de migrantes cristianos que iban buscando su libertad de opresión. Ustedes saben que en Europa el cuerno pequeño les había afligido demasiado, los había perseguido, y esta gente inmigró al Nuevo Mundo hasta llegar al continente americano, desembarcaron allí y dijeron, aquí podemos servir a Dios a nuestra manera, aquí podemos obedecer a Dios como sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos impida.
Y le llamaron a esa tierra la tierra de la libertad. Por eso es que Estados Unidos tiene una gran estatua con una antorcha en la mano, significado la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de servir a Dios. O sea, Estados Unidos fue creada, fundada por un grupo de inmigrantes cristianos. Por eso es que Estados Unidos, desde su origen, siempre ha sido un país protestante, porque sus raíces son protestantes. El único poder que surgió, la única nación que surgió después de la caída del Cuerno Pequeño de 1798 con gran poder y gran velocidad fue los Estados Unidos de Norteamérica, que es irrefutable. Entonces, la primera constitución, por ejemplo, que se hace en los Estados Unidos, se hace con una Biblia abierta. Se da libertad de culto, libertad de expresión, porque ellos venían de un lugar muy oprimido por causa de su creencia y dijeron ellos, aquí no vamos a oprimir a nadie, puede creer lo que quieran. Y Estados Unidos es realmente un país bastante libre en ese sentido, porque sus orígenes de ellos fueron que ellos vinieron buscando servir a Dios como Dios quería y sin la opresión. Eso es cierto, correcto. Y el gran surgimiento de ellos fue tanto, por eso es que Estados Unidos, por muchos años, sus presidentes, todos han sido cristianos, han sido gente creyente en Dios. Es un país protestante donde se explayó, donde la ciencia aumentó, donde se descubrieron muchas cosas que debían haberlo hecho mucho antes, pero por el motivo de la opresión no podían hacer eso. Pero ahora se abrieron. Estados Unidos fue fundada por un grupo de cristianos. Ustedes pueden verificar lo que estoy diciendo en la historia, por si acaso crean que les estoy lavando la cabeza. No es cierto, ¿sí? Les estoy afirmando cosas que son verídicas. Entonces, si nosotros identificamos al único poder como la segunda bestia, sería a una bestia que tiene apariencia de cordero, porque la Biblia dice aquí, mira, ve, después vi otra bestia subir de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a la de un cordero. Si nosotros vemos que esta bestia subiría de la tierra, o sea, de un lugar despoblado, de un lugar donde no hay naciones, donde no hay, es despoblado. Y ciertamente, para esos años, Norteamérica era un país, un lugar despoblado, no había naciones, tribus, lenguas y pueblos. Por lo menos se creía que existían ¿cómo se llaman estos? Hágame recordar los que vivían ya. He visto siempre las películas de los apaches, todos ellos se creían que había gente, pero no había naciones como las había en Europa. Los cristianos que emigraron podían, de alguna manera, desempeñar allí libremente sus pensamientos, y así comenzó el surgimiento de Estados Unidos de Norteamérica hasta llegar a ser una potencia mundial. Primeramente, la apariencia de gracias Israel, aborígenes, gracias hermana Sujei. Ahora les explico. La apariencia de este cordero la apariencia de la segunda bestia es parecida a un cordero, semejante de un cordero. En la Biblia, cordero, cuando tú ves a cordero, está representado a Cristo. Cristo es representado a un cordero, el cordero de la Pascua. Juan, cuando ve a Cristo, le dice, ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el cordero estaba representado allí como algo que tenga que ver con lo cristiano, con Cristo. Esta bestia se aparece a un cordero. ¿Y por qué se aparece a un cordero? Porque en primer lugar es un país que viene perseguido por Cristo y tiene el estandarte de Cristo y fue fundada justamente para honrar a Cristo. En ese lugar se reunieron los cristianos para alabar libremente. O sea, en otras palabras, esta bestia tendría apariencia de cordero. Y así fue Estados Unidos a su origen. El único país en el mundo que fue fundado por cristianos que venían oprimidos de la persecución y que venían dispuestos a dar su vida por Dios y a comenzar un nuevo mundo, una nueva vida, es Estados Unidos de Norteamérica, en la apariencia de cordero. Alguien podría decirme, pastor, para mí que la segunda bestia es Rusia. Pero Rusia, ¿cuándo fue cristiana? Rusia, ¿de cuándo surgió en un lugar donde no había gente? Además, Rusia surgió muchísimos años antes de 1798. La potencia o la segunda bestia tiene que surgir después de la caída de la primera. Y la caída de la primera fue en 1798. Quiere decir que la segunda bestia tiene que surgir después de esa. Alguien dice, pastor, el comunismo, China es la segunda bestia. No puede ser China, ya que China existe muchos miles de años antes de Cristo.
Los chinos existieron. Por lo tanto, su poder, China, ni siquiera sus orígenes ha sido apariencia de cordero, porque ellos son un país que ni siquiera en su totalidad creen en Dios. Los cristianos ahí son muy mínimos, o sea, su fundación no fue con apariencia de cordero. Así que, ¿qué otra potencia puede ser? Si hablamos de tres poderes o de tres países que hoy día supuestamente pelean el primer puesto en potencia, Rusia, China o Estados Unidos. Yo quiero que ustedes me escriban allí en los comentarios cuál es el país más poderoso del mundo hoy en la actualidad. ¿Sí? Quiero que me vean cuál es el país más poderoso del mundo en la actualidad. Poder militar, poder de armas, poder económico. No existe otro que Estados Unidos de Norteamérica. Eso es irrefutable. Véanlo ustedes mismos, el único poder es ese. Y el único poder que surgió en potencia después de 1798 es Estados Unidos. Noten que Estados Unidos es un país que ha surgido después de 1798 con poder. Ningún país ha surgido con tanta velocidad, con tanta, ¿cómo les digo? Con ese aceleramiento en cuanto a ser potencia. Otros países para ser potencia han demorado muchísimos años, pero Estados Unidos para ser potencia, mi hermano, ha sido muy rápido, la velocidad ha sido muy rápida. Luis dice, Alberto, el país más poderoso en la actualidad es Estados Unidos, no hay otro, correcto, no hay otro. Y según las profecías de la Biblia, nos habla claramente de que surgiría después de la caída de la primera bestia. ¿Sí? Y es Estados Unidos. Es imposible que Estados Unidos sea la potencia más grande del mundo y que nada se haya dicho sobre esta. No es que aquí está. Se habló sobre esta. Se habló sobre esta bestia. Miren lo que dice. Permítanme ver mi reloj. Muy bien. Tengo todavía unos minutos, pero les voy a pedir que hagan una pausa, compartan el video, pónganlo en sus grupos, que vamos a seguir estudiando. Sin nada de perjuicios. Tómenlo como que, óigame, como para analizar, como para ver. ¿Sí? Ahora, este verso dice una cosa muy interesante. Una cosa muy interesante. En el versículo 11 dice que este poder tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Yo voy a hablar un día, no hoy día, hoy no voy a hablar, ¿sí? Voy a hablar otro día, ¿por qué esta segunda bestia que es Estados Unidos empieza a hablar como dragón? Este tema lo voy a dejar para otro día. Hoy quiero continuar mostrándoles que la segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica por varias razones. Hay varias razones. Otro día también expanderemos específicamente este tema, por qué creemos que Estados Unidos de Norteamérica es la segunda bestia. Y los argumentos son fuertes e irrefutables. Pero lo que quiero comentar es que ustedes van a ver que la segunda bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica, va a tener una alianza con la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? La que surgió en el 538 con la potencia o la autoridad sobre pueblos, naciones, mucha gente, y le quitaron ese poder y esa autoridad en 1798. O sea, el poder del cuerno pequeño y Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la primera bestia, esta es la segunda, esta se le hirió en la cabeza y esta le va a dar aliento de vida. ¿Qué es aliento de vida? ¿Se acuerdan cuando Dios formó al hombre? El Adán, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, dice Génesis 2:7, y de pronto era barro, materia, barro, no tenía vida, polvo, tierra. Y de pronto Dios hace esto, sopló aliento. Al darle aliento de vida, ese hombre se convirtió, ese barro se convirtió en una alma viviente. La palabra hebrea ahí es nefesh, ser viviente, persona, vida. Se convirtió. Solo el aliento le hizo producir vida al ser humano. De la misma manera, Apocalipsis está diciendo que la segunda bestia le va a dar aliento de vida a la bestia que tuvo una herida mortal y fue sanada. ¿Para qué?
para que estas dos bestias se unan, van a hacer una fusión de poder y van a llevar a un nuevo orden mundial. Oiga bien lo que voy a decir. En las profecías de Apocalipsis 13, la primera bestia que sufre una herida mortal después de tener 42 meses de reinado, o en otras palabras, 3 años y medio, en otras palabras, 1260 años literales, se le hiere a esta, pierde su autoridad y de pronto surge otra. Y cuando esta tenga el poder, le va a dar aliento de vida a esta para levantarla y juntos hacer una cosa muy interesante. Prepárate para ver en la televisión, en los periódicos, en las redes de TikTok, Facebook y en todas las plataformas que puede existir, cómo Estados Unidos de Norteamérica va a tener una doble alianza con el poder de la iglesia y van a llevar juntos a un nuevo orden mundial. Lo dice Apocalipsis 13. Lo vamos a leer ahora, pero déjame explicarte un poquito. Esto va a suceder sí o sí y tan pronto lo estamos viendo. Estamos viendo hoy este tipo de cosas. Ya leyera algunas cosas, pero me voy a salir del tema. Esto está sucediendo. Prepárense para esto. El nuevo orden mundial no va a venir de Rusia ni de China. El nuevo orden mundial va a surgir entre dos bestias que hagan una fusión de poder. Una gobernando política, militar, económicamente, y la otra gobernando de una manera eclesiástica. Cuando esta bestia segunda le dé el poder a la primera bestia que perdió en 1798 su poder, esta va a volver a tener el poder. ¿Y sabes lo que va a hacer esta bestia que su herida mortal fue sanada? Esta bestia que su herida mortal fue sanada va a hacer lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, dice así: y ejercía toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién? La segunda bestia, Estados Unidos. ¿Qué más dice? Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién hace adorar a la primera bestia? Estados Unidos de Norteamérica, sí, hace que los moradores de la tierra ahora se volquen a esta. A esta le dio aliento de vida. Esta es la que tuvo una herida mortal y fue sanada. ¿Sí? Y mire lo que dice, lo interesante que dice este versículo. ¿Y qué más iba a hacer esta bestia después que se le infunda aliento? Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Escuchen bien. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Y hacía que todo pequeño y grande, rico y pobre, libre, esclavo, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente que su número de hombre es su número de hombre, ¿sí? Y cuente el número de la bestia, que es su número de hombre, y su número es 666, 3 veces 6, en otras palabras. ¿Quién es el que va a causar y va a poner la marca de la bestia? Escúcheme, iglesia evangélica pentecostal, iglesia evangélica de cualquier nombre que te llames, no es eso lo que importa. El que va a poner la marca de la bestia, según Apocalipsis 13, es cuando se unan estas dos bestias. La bestia que está de turno hoy, Estados Unidos de Norteamérica, le va a dar aliento de vida a la primera bestia para que esta es la que pone la marca de la bestia. Esta es la que persigue. Esta es la que va a poner la marca de la bestia. O en otras palabras, el que va a poner la marca de la bestia es el mismo poder que ya persiguió 1260 años. Es el mismo poder de la Iglesia Católica. La supremacía papal es la que va a ser la encargada una vez más de hacer o de poner su marca de autoridad sobre el mundo. Yo quiero que comprendan algo muy interesante. A nosotros nos enseñaron que el que va a poner la marca de la bestia va a ser un anticristo del futuro, que va a venir cuando nosotros o la iglesia sea arrebatada. Pero este es un sueño inventado por Margaret MacDonald. Este es un sueño inventado por Lacunza. Es un sueño inventado por Rivera, un sueño inventado por John Nelson, por Scofield. El dispensacionalismo, hermanos, es un fraude.
Mi primera pregunta que yo tengo que hacer es la siguiente, y hacerme a mí mismo si yo estoy en esta postura. Si a ti te dijeron que el que va a poner la marca de la bestia es un anticristo del futuro, tú dile un momento. La Biblia en Apocalipsis 13 dice que el que va a poner la marca de la bestia no es un anticristo que viene del futuro, sino un anticristo que viene del pasado ya, que en el pasado ya hizo su hazaña y que alguien le hirió en el pasado y que de nuevo la segunda bestia le va a levantar para que ponga la marca de la bestia. Entonces, si ya es un anticristo el que viene en el futuro, un hombre supuestamente que viene del futuro, ese hombre que viene del futuro tiene que haber estado en el pasado. Alguien le hirió en la cabeza y que ahora alguien lo va a resucitar. Sería un anticristo resucitado esa persona para que ponga la marca de la bestia. Porque según Apocalipsis 13, el que pone la marca de la bestia en el pasado tuvo una herida mortal. Entonces, si el anticristo viene del futuro y es un hombre, ¿en qué momento estuvo en el pasado? ¿Alguien me puede decir en qué momento estuvo en el pasado? Les espero, díganme. Si hay un anticristo que viene a poner la marca de la bestia, que viene del futuro, ese anticristo tiene que haber estado en el pasado. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13 dice que antes de que éste ponga la marca de la bestia, primero tiene que haber sido herido, muerto, en otras palabras, y alentado en vida. ¿Sí? Dígame, les espero. Después me critican todo lo que quieren, pero les pregunto. Según las profecías de Apocalipsis, dice que el que va a poner la marca de la bestia tuvo en el pasado, fue un poder blasfemo, un poder perseguidor, un poder que estuvo 42 meses, refiriéndose a 1260 años, y que alguien le hirió en la cabeza. Y que la segunda bestia viene para levantar esa herida y darle autoridad de nuevo. Pregunto, por favor, les increpo ahora. A nosotros nos dijeron que un hombre, una persona va a venir del futuro, él es el que va a poner la marca de la bestia, pero yo me pregunto y digo, a ver, con la mente racional y con las profecías y con la Biblia abierta, ese hombre tuvo que haber estado en el pasado, ser un poder blasfemo en el pasado, haber gobernado 42 meses que equivalen a 3 años y medio, a tiempo, la mitad de un tiempo, o a 1260 años, como lo dice Apocalipsis 12:6, tuvo que haber sido un poder blasfemo en el pasado y tiene que estar hoy muerto para que la segunda bestia lo dé aliento de vida, lo resucite. ¿Quién puede cumplir esas características? ¿Quién? Dígame ahí. Si es el anticristo, un hombre que va a venir del futuro, señores, tiene que haber estado él mismo en el pasado. Porque el que pone la marca de la bestia es alguien que viene del pasado siendo un poder blasfemo, un poder que gobernó 1260 años, un poder que persiguió a los santos del Altísimo, como lo dice Apocalipsis 13:5 y como lo dice Daniel 7:25, un poder que en el pasado cambió los tiempos y la ley, cuando el anticristo, un hombre de anticristo del futuro, en el pasado cambió los tiempos y la ley. ¿Quién hizo eso? ¿Acaso el anticristo que viene del futuro ya estuvo en el pasado cambiando los tiempos y la ley? Porque el anticristo que aparece poniendo la marca de la bestia en Apocalipsis 13 tiene que haber estado en el pasado cumpliendo todas estas características, señores, no nos dejemos engañar. El único que estuvo en el pasado, que tuvo autoridad por 1260 años, que persiguió, que fue un poder blasfemo, que cambió los tiempos y la ley, es la iglesia que salió de Roma. Es más, si el anticristo viene del futuro, tiene que haber salido en el pasado de Roma, de la división de los 10 reinos. Y esto no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Qué hombre del pasado que gobernó 1260 años, que cambió los tiempos y la ley, que salió de la cuarta bestia, que salió de la división de Roma, que destruyó a los vándalos, a los ostrógonos? Es imposible sostener esta doctrina diciendo que es un hombre que viene del futuro. Esta enseñanza de que es un hombre que viene del futuro la inventaron los jesuitas para meterlos, enyucarnos, como se dice aquí en Perú, por darnos gato por liebre, para engañarnos a nosotros, para protestar en contra de Lutero, de Calvino, de John Wesley, de John Hus, de Newton, para protestar en contra de ellos. Esto fue un invento de la Iglesia Católica para hacer una contrarreforma en contra de los protestantes. Por eso Martín Lutero y todos los reformadores decían, la iglesia es el cuerno pequeño.
Hasta que vino Francisco de Rivera y dijo, no, hombre, la iglesia no es. Hasta que vino John Nelson y dijo, no, hombre, la iglesia no es. La iglesia que salió de Roma no es. El anticristo viene del futuro, del futuro. Y como la iglesia es perezosa, no le gusta estudiar la profecía, creemos que viene del futuro. Es más, ni se preocupen que nosotros nos vamos en un rapto, inventando estupideces. Literalmente así. Ojo, yo no digo que no va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia es inminente y llega cuando Cristo venga por segunda vez, tal como lo dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses, que el Señor vendrá después de que aparezcan dos cosas. Primero, después de que venga la apostasía, y segundo, después que el hombre de pecado se manifieste. ¿Sí? Cristo viene por su iglesia después. No viene un arrebatamiento antes, no es que ustedes van en un rapto y después del rapto viene recién el hombre de pecado. Nada de eso va a suceder, es al contrario. Cristo viene después de la manifestación del hombre de pecado. Esto sí es correcto, correctísimo y demasiado correcto. Entonces miren qué incoherente es cuando nosotros decimos que el hombre de pecado viene del futuro. No, el hombre de pecado viene del pasado ya. Y es el mismo poder que estuvo por 1260 años. Prepárense, como les dije una vez más, prepárense para ver este gran espectáculo. ¿Cómo van a funcionarse Estados Unidos con el Vaticano? Prepárense para ver esto. Y juntos llevando a un nuevo orden mundial. Poder político, militar, económico, poder eclesiástico. ¿Y saben qué es lo que pasaba en esos años de 1798, 538 con la iglesia que salió de Roma? No permitía ningún protestante y ninguna persona que hable en contra de ellos. Los silenciaban, los quemaban, los mataban. Prepárense para lo mismo. La iglesia, la única iglesia que va a representar al cristianismo cuando se una Estados Unidos con el Vaticano, va a ser la iglesia católica. Nuestras iglesias de todo el mundo van a ser selladas y cerradas, todos declarados a la hoguera y perseguidos de alguna manera. Pero hay características para eso, que la iglesia no va a perseguir a cualquiera. La Biblia en Apocalipsis 14:12 y en Apocalipsis 17:12 dice que lo va a perseguir a los que crean que la ley es vigente. Bueno, así que pastores evangélicos no se preocupen mucho, ya que la mayoría de ustedes dicen, no, la ley no es vigente, que no sé cuánto. Pero eso es un tema que lo voy a profundizar luego. El gran detalle es interesante, lo que voy a decir. Y quiero ir terminando hoy, por lo menos por hoy. El día de mañana estaremos continuando con el estudio. Mañana, mañana no creo. Mañana domingo tengo programa, señor, el lunes, no sé, estoy muy ocupado estos días. Ya voy a ir, ya mañana les mando, les digo cuándo vamos a transmitir. Más seguro va a ser el día martes. En fin, ya quiero ir terminando diciéndoles lo que va a acontecer. Yo voy a hablar con la Biblia, en el siguiente tema voy a hablar con la Biblia. ¿Cuánto tiempo falta para que tú veas en tus programas de televisión y en los periódicos, radio y televisión y todas las redes, para que estas cosas sucedan? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como iglesia? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como persona cuando estas cosas lleguen? Y no hay mucho tiempo, ¿eh? Por ahí alguien me puso la Agenda 2030, alguien me puso eso. Si fuese cierto la Agenda 2030, tendríamos 7 años de chance. Pero por ahí andamos. Esto lo estaremos aclarando en otro tema, en otro estudio, pero yo les voy a decir sinceramente, si ustedes creen que el anticristo es una persona que viene del futuro, están en contra de la Biblia, porque el anticristo que la Biblia predice que va a venir es alguien que viene del pasado, cambiando los tiempos y la ley, teniendo una supremacía de 1260 años, persiguiendo a los santos del Altísimo, siendo un poder blasfemo y saliendo de la cuarta bestia de la división de Roma. Con todas estas características, si ustedes quieren poner a un hombre del futuro, tienen que ponerlo de alguna manera, no sé cómo. ¿Saben qué? Me estuvieron diciendo, pastor, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, va a venir en el futuro, después que la iglesia sea arrebatada y va a ser judío. Yo le decía, ¿judío? ¿Cómo que va a ser judío? ¿El cuerno pequeño va a ser judío? Sí, el cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a ser judío. Yo le dije, ¿pero cómo? ¿En dónde dice eso la Biblia? ¿Ah? ¿Dónde dice eso la Biblia? A ver, vamos a pensar un ratito. Voy a terminar con este argumento. Si el hombre de pecado, el cuerno pequeño, tiene que ser judío, entonces Daniel se equivocó, porque Daniel dice
que el cuerno pequeño saldría de Europa, de la cuarta bestia, de la división de Roma, de los 10. ¿Sí? De la cuarta bestia. En este caso, si el cuerno pequeño tiene que ser judío, entonces Jerusalén tiene que haber sido la cuarta bestia. La cuarta bestia es Jerusalén. ¿Cuándo la cuarta bestia fue Jerusalén? La cuarta bestia fue Roma. ¿Sí? Así que el cuerno pequeño no saldría de Jerusalén, porque no es ningún judío. El cuerno pequeño tendría que salir de Roma, de la cuarta bestia. Voy a terminar leyendo ese verso. Daniel capítulo 7, versículo 23, para mostrarle a la gente que se ponga a estudiar la Biblia y no me venga a decir que el anticristo, el cuerno pequeño, va a ser judío. Pero yo le digo, ¿de dónde? ¿Dónde dice eso que va a ser judío? Si va a salir del pueblo judío. ¿Estás loco? Te engañó Galilei. Te lavó la cabeza. Mira lo que dice Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Esa cuarta bestia es Roma. Mira verso 24. Que esa bestia, hablando que tiene 10 cuernos, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes. ¿De dónde? De Roma. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente. Tras de ellos, ¿qué? Y a 3 reyes derribará. Miren, el cuerno pequeño se levantaría de en medio de la división de Roma. Alguien dice, sí, pero el cuerno pequeño se levantará en el futuro. No, no en el futuro, sino ahí mismo, porque justamente en medio de estas 10 es que destruye a 3. Y para destruir a 3 tiene que haber estado en esa época, no en el futuro, no en esa época. Mira lo que dice el verso 24. El cual será diferente de los otros primeros y a 3 reyes derribará. Si Roma se dividió en 10, y el cuerno pequeño surgió allí, para destruir a 3 tiene que estar ahí en el presente. Te das cuenta que el surgimiento del cuerno pequeño es instantáneo en medio de los 10. Él sale como el número 11. ¿Sí? Es interesante, pero así da. ¿Es interesante esto? Entonces, que alguien les diga a ustedes, que Galilei venga y les diga de nuevo, el cuerno pequeño va a ser judío. El cuerno pequeño es un homosexual. El cuerno pequeño no le gusta a la mujer. Es lo que dicen ellos. Alociendo a textos mal interpretados, ellos tienen que demostrar que el cuerno pequeño habrá salido de los judíos, si es que los judíos serían, si es que el cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, el anticristo, teológicamente hablando, saldría de Roma o saldría de los judíos, tiene que haber sido los judíos el cuarta bestia y tiene que los judíos haberse dividido en 10. Y eso nunca aconteció. Así que es un sueño lo que están afirmando. Muy bien, que Dios los bendiga. El día martes, más seguro, vamos a estar en la transmisión a partir de las 5:30 de la tarde. Cualquier cosa que sea la transmisión antes, yo los voy a informar para ver el tema. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será la fusión de estos dos poderes? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer en esa época? Que Dios lo bendiga. No se olviden de compartir el video y pues de estar atentos para los temas que van a venir. Dios me los bendiga. ¿De qué país nos escriben? Mi hermana Isabel Santos, bendiciones para usted. Margarita Miranda, excelente. Saludos, Beto. Deja de renegar, Marcial. Mándanos mejor unas 500 estrellas y así te podemos hacer compañía en tus publicaciones, Beto. Beto, ¿por qué te acabas la vida, hombre? Tranquilo, paz en tu corazón, hermano. A ver, Beto, comparte el video, Beto, y nos nos regalas unas estrellas. Deja de renegar, hombre, te vas a hacer viejo más de lo que ya estás por estar renegando. Octavio de México, saludos. Costa Rica, Marcial, mi hermano Fausto de Bolivia, Carlos Pineda, un gusto, mi hermano Carlitos. Por ahí tengo tu guitarrita, mi hermano, ¿te acuerdas? Que te dije que iba a comprar una guitarrita con tu bendición. Ahí está, mi hermano, una pero excelente. A tu nombre, mi hermano, Elisa, saludos para usted. ¿De dónde nos escribes, Elisa? Alberto de México, saludos, mis hermanos. Los estoy saludando porque ya terminé el tema, así que no hay. Ángel Miro Díaz, desde Colombia, Chiapas, México. Carlos Cervantes, Nelson, saludos desde El Salvador, Honduras, para mi hermano Juan Ramos. Y
Ordaliza Hernández, saludos desde Nueva York. Uy, ya quiero ir allá. Más claro no canta el gallo, dice Lisa, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. Entonces, saludos para mis hermanos de Nicaragua, para Ronaldo Reyes allá, para Ana Blanco en California, Pedro Sánchez. ¿De dónde me escribes? San Diego, California. Elías, ¿desde dónde? De USA. Muy bien, mis hermanos. Para República Dominicana también. Texas, mi hermana Isabel, Michelle. Un saludo para Alejandro, México también. Colombia, Eugenio. ¿Sí? Eugenia, ¿no? Eugenia Franco. Para Luis en Venezuela. Ricardo, Colombia. Ulises, California. Ecuador, Polito, allá en Ecuador a comerse el encebollado ecuatoriano. Ya me voy a ir a comer el encebollado. Vicky o Víctor, Nueva York. Muy bien, mis hermanos. Ahí nomás termino porque si no voy a pasar toda la tarde solo mandando saludos. Que Dios lo bendiga. Nos vemos el martes, si es antes del martes, a las 5:30 de la tarde, hora de Perú. Ya les vengo comunicando. Que Dios me los bendiga. Saludos allá para Nelson en la Florida. Dios me los bendiga, mis hermanos. Me puso una bandera Alejandro, pero no logro distinguir de qué país es. Filipinas. Muy bien. Paraguay. Mi hermano Digno, Paraguay. Saludos para mi hermano de Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Puerto Rico, mis hermanos en Honduras y de donde quiera que nos ven. Dios me lo bendiga. Aquí también de Perú a toda mi gente linda peruana. Dios me los bendiga. Nos vemos, hermanos.